Ok, bueno, Dale. ahora vamos con el segundo tema de este capítulo sexto, en que te cedo la palabra, Barril, para que lo presentes, que es todo este conflicto de la PSU con la ACES y otras derivadas. Sí, sí, me tira a los leones. Eh, sí, nosotros la semana pasada hicimos un programa en donde anticipábamos un poco esta discusión. Fue muy gracioso porque la hicimos el domingo pasado antes del lunes 6, que fue y el martes 7, que fue cuando se estaba programada la realización de la PSU. Y tuvimos una discusión súper interesante, bien intensa, sobre los alcances que luego, a la luz de los hechos y de la interpretación y de las lecturas, se fue desglosando durante la semana hasta el día de hoy. Y eso es lo que quiero retomar un poco en esta discusión. Eh, el contexto está claro, quien está escuchándonos ya debe estar claramente enchufado en las disputas y en las discusiones y en las distintas posturas que hay sobre lo que ha sucedido con este tema. Y yo quiero más que nada subrayar algunas sensaciones y algunas ideas que a mí me han llamado la atención de esta discusión. Una de ellas tiene que ver con el hecho de centrar la conversación y la disputa en la forma de un movimiento particular como el movimiento secundario y dejar, creo yo, y esta es una opinión mía, fuera el fondo de la discusión. Una tendencia a dejar fuera el fondo de la discusión. Y terminamos enfrascados en una disputa sobre si lo que hicieron en la ACE o el movimiento secundario es legítimo o no, si es boicot o no, si es vulnerar derechos o no. Y eso a mí me parece muy preocupante en términos de la forma que adquirió el debate. Y es preocupante además y esta es una percepción también mía, por una serie de reacciones muy viscerales en contra de la figura, en contra del mensajero y no del mensaje, digamos, con la figura de eh, Chanfro. Chanfró. Iba a Eh, decir champú. no, no, eso lo dices tú. Eh, sí, ha sido muy visceral. Me ha llamado la atención la virulencia de los ataques personales a, a Víctor Chanfroy y a su condición de dirigente del ACE. Y, y eso ha sido, o sea, me tiene bien descolocado porque lo he interpretado como una especie de catalizador de una molestia mucho más profunda, que yo creo que es a donde quiero llevar la conversación, que es este episodio de la PSU, como muchos otros que van a seguir sucediendo, está develando una cierta línea divisoria entre aquellas posturas que de una manera, con matices por supuesto, y voy a hacer un análisis más amplio, digamos, una propuesta de análisis, digamos, ¿no? En la conversación, una línea divisoria entre una especie de estado de ánimo que pretende o que busca volver a cierta normalidad, que es lo que habíamos conversado antes, volver a reagrupar ciertas estructuras, a generar un cierto orden que pueda darnos una cierta eh, configuración de conversaciones, ¿no? Que retome cierto cauce institucional sobre todo. Y por otro lado, una tendencia a ser disruptivo con esa conversación, a ponerle cortapisas a esa conversación de normalidad y a esa estructuración de orden, porque en esa interpretación hay claramente un enlace con de no transformar ni generar ningún tipo de cambio que profundice con el malestar y la indignación que está detrás de alguna de esas protestas. Digamos. No sé si me explico. Entonces, para mí la PSU, el tema PSU es un síntoma no solo del fondo del tema educacional, que es lo que siento yo que ha quedado como postergado en la discusión, sino que además un síntoma de una cierta comprensión de lo que estamos viviendo como país. Y yo siento que aquí hay y es mi postura, empezar a asumir que lo que estamos viviendo no fue un estallido, no fue como siento yo que de repente en las conferencias de prensa del presidente y del gobierno se actuaba como si tuviese sido un terremoto, como una especie de catástrofe natural sobre la cual hay que reaccionar con toda la infraestructura del Estado, con la voluntad de querer salir de este Con la episodio, reconstrucción. como si fuese algo puntual. Versus, y con esto termino, esta idea
que yo defiendo que esto es una revuelta, que esto es una insurrección, ¿m? Y que está solo comenzando, y que lo más probable es que vaya increciendo y eh, a partir de ciertos polvorines, ¿m? Ir revelando algo que a mi juicio es una idea que lo conversábamos creo hace unos días el Agustín Esquella, que esto más que un despertar es una revelación, es un mostrarse, es algo que estaba tapado y que se está mostrando. Distintos contextos estructurales de políticas públicas que están en crisis y que se empiezan a manifestar más allá de si la forma en que se manifiestan, la forma, insisto, es pertinente o no, es legítima o no. Esa es una discusión que a mí me apasiona mucho. Yo creo que hoy día, si yo tuviera 18 años, 17 años, 16 años, estaría en la ACES. Y lo más probable es que así hubiese sido. Me encantaría haberlo estado. Creo que Me recuerdas cuando tenías 15, 16 años y no estarías en la ACE, no, Barril, yo ¿no? no pienso como pensaba. Yo en esa época era muy viejo. Ahora soy mucho más Ah, joven. ok. Dale, te doy la palabra. No sé si logré cerrar de Sí, alguna manera sí, clara sí, una serie de ideas que han estado flotando en el aire, sí. pero no sé cómo lo escuchaste. No, 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 me queda, me parece interesante y me parece claro, digamos. A ver, lo que pasa es que, bueno, ya lo tocábamos la vez anterior. eh, esto ha sido una revuelta, un estallido, un proceso, digamos. Eh, pues tiene muchas lecturas, pero a ver, para no irme por las ramas, creo que la forma en este caso es muy importante, porque en el fondo la forma va a dar el criterio, digamos, de lo aceptable, porque finalmente lo que hay acá es un proceso de reformas. En esta revuelta no puede terminar sino, en términos de realpolitik, en un proceso de reformas, de diferentes reformas, ¿ok? Y esas reformas las tenemos que crear, digamos, los ciudadanos que vivimos en este territorio, digamos, en esta larga y angosta faja de tierra, ¿ok? Y dentro de este territorio vivimos ciudadanos que pensamos muy distinto, por ejemplo, Barril y yo, ¿ok? Que bueno, que no tenemos mayor relevancia pública, especialmente Barril, digamos. Eh, pero no, dejándose el deseo, gente que piensa distinto. O sea, hay gente de derecha, gente muy de derecha, ¿ok? Normalmente representan un porcentaje importante. O sea, el presidente actual, digamos, fue elegido, digamos, con más de 3 millones de votos. Es gente que existe, digamos, a pesar de que le hayan ido quitando el piso ahora y tienen mucho apoyo, pero digamos, gran parte de las comunas dentro de Santiago también fueron elegidas por la derecha, porque tienen alcaldes de derecha de diferentes tonos, digamos, dentro de esa derecha, pero es un sector que existe. Tenemos un sector, una socialdemocracia, bueno, que ya no sé en qué está convertido, tenemos izquierda de diferente, y gente también apolítica que transita entre un lado y otro, etcétera. Pero a lo que quiero llegar es que la forma es importante porque en el, para poder generar estas reformas tenemos que estar de acuerdo. Y de hecho hay un proceso que viene, que está en ciernes, digamos, que está creado, digamos, que tiene una ruta, digamos, que es el proceso constituyente, que es muy importante, que yo apoyo absolutamente, lo apoyaba antes del estallido, y nuevamente una cosa irrelevante, quién soy yo para decir esto, pero bueno, pero siempre he estado de acuerdo básicamente con eso. Y en eso nos tenemos que poner de acuerdo todos, o sea, nos tenemos que poner de acuerdo desde los proaces hasta los pro José Antonio Cast, de alguna manera, digamos, en todo ese cuento, si quieres ubicar ese, si para ti es ese el rango, o con los dirigentes y los personajes que tú quieras, desde la izquierda No te más entiendo. dura hasta la derecha más dura. Ojalá, no sé quiénes se van a salir dentro de ese marco, porque normalmente los extremos tratan de arrancarse de ese cuento, pero independientemente de esto, nos tenemos que poner de acuerdo todos, por lo tanto, lo que desde mi punto de vista es gravísimo, no solamente grave, gravísimo, es que un sector con una representatividad mínima, digamos, como son los estudiantes de la ACE, porque también tú sabes bien este cuento, hay diferentes dentro del mundo secundario, independientemente de las representaciones que son bastante bajas,
Está la ACES y está la CONES, que es más moderada, digamos, que tiene una estructura un poco más política, más estructurada. Son dos movimientos. De hecho, la CONES ponía en cuestión lo que había hecho la ACES con este tema de la PSU. Entonces hay diferentes posiciones, pero un grupo se arrogó, ok, una forma de protesta sin ir al fondo. Realmente el tema de fondo, yo, yo en este caso yo no lo tomo, digamos, eh, pero eso independiente crea una forma de protesta que interfiere en las decisiones y en las elecciones o en las en la en el a ver cómo plantearlo en lo que iba a ocurrir, digamos, que era que había un lote de jóvenes que llevan mucho tiempo con sus expectativas y con inversiones de su familia, con mucho esfuerzo, querían simplemente dar la prueba de aptitud. Entonces, la prueba de aptitud, la PSU. Y un grupo se arroga una superioridad moral X en base a sus convicciones, como pueden haber en el arco de las convicciones son infinitas, digamos, un grupo pequeño se arroga el derecho, digamos, de que ese universo, que son 200.000 cabros, no sé, no la den, ¿ok? Y generar protestas, generar ruido, hubo, no sé si no robo o quitar los facsímiles, hubo enfrentamientos con los apoderados que se pusieron como en un cordón, todo lo peor que puede ocurrir en todas estas cuestiones, digamos. Eh, Eso para mí es muy ponzoñoso, digamos, en el sentido de que en este acuerdo de reforma, en esta búsqueda de reforma, porque finalmente, de alguna manera, me voy a poner lo más amarillo posible, queremos que Chile sea un mejor país y podamos avanzar hacia una sociedad más igualitaria, es fome, digamos, que hayan minorías, hayan grupos que estén dispuestos a pasar por encima de la voluntad de otros, que esa sea su forma de protesta, porque es muy fácil. Yo en realidad yo también podría armar un grupo de 50 personas, no sé si tengo la capacidad hasta a este tema, o 50, 100 personas, para impedir que los alumnos de la ACES generen su asamblea y meterme, impedir y todo el cuento. Y creo que tampoco habría mucho impedimento, porque como no hay fuerza pública hoy día, nadie para este tipo de cuestiones. Entonces, eso es lo que a mí para mí la forma, en este caso la forma es el fondo, ¿ok? No sé si fui claro en lo que dije, digamos. Sí, sí, o sea, nosotros reafirmas un poco mi punto. Yo siento que la discusión ha estado más en la forma y no en el fondo, y eso me parece equivocado. Yo creo que el fondo sí es el tema aquí. ¿Mm? Y luego, y asumiendo el punto de la discusión en la forma, yo lo que percibo, y lo digo con mucha franqueza, es que desde mi capacidad no logro entender el estado de ánimo que genera una protesta. Estamos en un contexto de crisis, de legitimidad. Estamos en un contexto de crisis de representatividad. Yo no sé, y es algo bien provocador lo que voy a decir, si los niveles de representatividad que tienen la ACES o la CONES o el movimiento secundario es más o menos el que tiene un partido político hoy día. No, No lo sé, no no lo sé, sabemos. pero claro, hay una crisis, ¿te fijas? Y en ese contexto de crisis, de revuelta desde mi punto de vista y no de estallido, si un estallido se apaga y se sostiene por un periodo de tiempo, yo creo que una Está revuelta bien, es si eso algo se que se va a ir entendió. retroalimentando, ¿ok? En ese contexto, lo que hay aquí es un acto de protesta, un acto de focalizado, además atendiendo a sus propios intereses. No es un acto de matonaje. A mi juicio eso es una exageración, pero absolutamente enorme. Matonaje es lo que está haciendo la policía en la calle. ¿Mm? Es la represión que se está generando hoy día. Entonces hay una cierta exageración y cierta rasgadura de vestidura sobre lo que ahora parece ser un derecho inalienable, que es el rendir la PCU. Y cuando no estaba instalado ese tema antes, no había una preocupación sobre ese tema antes. Sí en la ACES, sí en la CONES, sí en el movimiento secundario. Desde el 2006 y en particular con este grupo de dirigentes desde el 2013. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de escucharlos, Sí, porque por hay supuesto. parte de su virulencia es que no se escucha. Y hay una propuesta clara respecto de una alternativa de acceso a las universidades que está Sí, ahí determinada sí. y puesta en el tapete, pero no se discute. Se ataca la figura de Chanfro, se ataca su condición,
de nieto detenido desaparecido, o se la perfila para lado y lado, se habla de clasismo, se habla se instala una lógica de penalización y Sí, de criminalización impresionante, sí. y de nuevo dejamos de lado el tema de fondo, una educación segregadora, Es absolutamente que, inequitativa, mercantilizada. Entonces, cierro con esto y te doy la palabra. Eh, Sí, pues yo te digo que habría sido parte de la ACE en un cuestionamiento, quizás la forma, insisto, para mí no es lo que se dice. Para mí yo no comulgo con que el acto el acto de generar una protesta de interrupción sea un acto que violente derechos. No lo comparto. Me parece de una exageración enorme y de cierta histeria. ¿Mm? Entonces, y ahí es tenemos una que, diferencia. es que yo no Y la sé. otra diferencia que tenemos es que partimos de una diferencia de base que tiene que ver bueno, pero ese es más para al otro tema en realidad. Mm. Dale, Es que Barril, lo que pasa es que no, eh, a ver, siendo pucha, muy decir, provocador. sí, yo lo sé, pero, a ver, lo que ocurrió fue efectivamente que lograron, en esta protesta, digamos, ¿ok? Lograron impedir que un porcentaje importante, Sí, digamos, y eso no tienen derecho a hacerlo, porque bien, no tienen derecho a hacerlo, ¿ok? Ahora, no nos metamos, yo creo que como un ejercicio intelectual te lo propongo, digamos, no nos metamos en el tema de la gente que dice, ah, este niño, el terrorista, que viene por chanfró o todas esas cosas, porque en realidad, o sea, de mí ni de por lo menos lo que yo leo y la gente que me interesa, en ningún caso estaba planteando eso. Yo leí la columna súper interesante de Matamala, por ejemplo, que me interpreta absolutamente, que ha sido retuiteada por hasta el infinito, digamos, en que, claro, el tema era bastante claro. ¿Qué derecho, digamos? O sea, qué derecho tienen ellos desde su posición, porque también es un ejercicio intelectual cuando yo te digo, hay múltiples visiones con respecto a la educación, ¿ok? Y hay múltiples visiones de cómo vamos a llegar a una educación más integradora, más inclusiva, y esto que plantea la ACES, digamos, he visto entrevistas a, a Chanfro, digamos, que plantea el tema del bachillerato, digamos, que todos pueden entrar. Es una proposición, o sea, ¿desde cuándo? Primero, si tú quieres plantear eso, en este país hay una estructura institucional, digamos, que se va a esa es nuestra gran cambiar, diferencia, ¿ok? claro. Hay una estructura institucional, gana las elecciones, o sea, Johnny, conviértete en un... Pero déjame terminar la idea completa. Gana dale. las elecciones, demuestra que eres mayoría, demuestra que eres vanguardia realmente, porque si no, ¿qué impide, digamos, que un grupo, por ejemplo, imagínate que llegue un grupo de fiducia, como en esa época, y dice hoy los mapuches no son nacionalidad chilena, entonces somos, y pueden ser un grupo muy pequeño en el contexto de hoy día en que falta, digamos, orden público, y puede instalar lo que quiera, o sea, ¿qué hace que tengamos que escuchar, digamos, a Chanfró en este minuto o a la ACE en este minuto y no podamos escuchar a 50? ¿Quiénes son ellos, digamos, para llegar a plantear? ¿Quiénes son ellos para impedir que 200.000 cabros que tienen ganas, que quieren, que se han esforzado para dar la prueba de aptitud, por qué ellos lo pueden parar? Es delirante, yo lo considero delirante desde esa perspectiva. ¿Ok? No desde la perspectiva argumentativa, eso da para mucho, pero desde la perspectiva de poder llegar a, creo que habla de una descomposición en la que estamos hoy día, digamos. Es que precisamente frente a eso que yo me revelo como argumentación, porque siento que es una argumentación estrecha, que es, es un foco que es pequeño, que tiene que ver con la forma en que yo me elaboro. Y por eso a mí, con la forma en que yo me enfrento a ciertas problemáticas o a ciertas demandas. En el contexto en el que estamos, en el contexto en el que estamos ahora, en el contexto en el que estamos en los últimos 30 años, y particularmente en este tema, desde el 2005 no ha habido modificaciones, no ha habido cambios, no Ahora ha habido viene el estructura. cambio, venía igual, No independientemente. lo sabemos. Y escúchame, eso no es real, porque en la práctica, si, mira, yo voy a decir una cosa que también lo esbozo de manera muy champurrea, porque como tú lo dices, creo que es un tema que está muy encima, efectivamente está muy encima, entonces hay que masticarlo con mucha evidencia.
Si no se hubiese dado el gobierno, el último gobierno de la Bachelet con toda la política educacional que propuso, Muy yo creo importante que, por lo demás. yo creo que te habría comprado el argumento de que esto está fuera de contexto, digamos, ¿no? Pero se dio el caso de que un gobierno, se acabó mi tiempo, se dio el caso de que un gobierno intentó hacer modificaciones de fondo a la estructura educacional. Y digo intentó porque no lo logró. Eh, Instalar un cambio fundamental en la educación hoy día es establecer la educación como un derecho garantizado constitucionalmente, y eso no está. Entender el cambio educacional es entenderlo como como un derecho que no sea mercantilizado, y eso no está. Se generaron avances en gratuidad, Muy importante. Dile que no es pero importante a eso a absolutamente los cabros que boicoteado, sí tienen, está bien. Si yo lo que te estoy poniendo gratuidad. en cuestión es cómo el sistema se defiende, que es lo mismo que está pasando ahora. Un gobierno con una presidenta de la República que tenía una convicción de cambios profundos en la educación, no logró hacer esos cambios profundos. Logró hacer pequeñas reformas que generaron el puntapié inicial respecto a una convicción de cambios profundos. ¿Por qué? Porque se activaron una serie de protección de intereses y de boicot reales, no boicot pequeños, boicot reales a cambios profundos. Entonces, en ese contexto de discusión, centrarse en si la hace o no boicot, me parece que es una discusión absolutamente histérica, y que no responde a la discusión de fondo, que es cuestionar el cuestionamiento que ellos hacen como movimiento y que además se hace a nivel mucho más amplio respecto de una forma de educación. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que más allá de que de lo que tú pienses o yo piense, que como tú dices no va a variar mayormente porque estamos en posiciones distintas, y yo siento que esas posiciones distintas, no tú ni yo, creo que se están develando esas posiciones distintas, tienen que ver con la sensación de querer eh, cerrar filas sobre ciertas estructuras que normalicen un caudal o un cauce que estaba conduciendo a más y más discriminación, precarización, desigualdad. Mm. 220.000 niños jóvenes y jóvenes dan la prueba de selección universitaria. Un 14% de ellas no logró rendirla. Más allá de los números, lo que yo quiero decir es que se trata de un tema que es casi administrativo, y que resulta que ahora se transformó en un problema de violentar derechos. Ok, hablemos de violentar derechos entonces, pero hablemos de violentar derechos. Ampliemos esa conversación. Hablemos del tipo de educación que queremos. Y sobre todo del tipo de educación que existe hoy, porque no es caprichoso querer bloquear una PSU cuando la gran cantidad de cabros que da esa PSU no queda en la universidad. No es selección. Ah, Las comunas que generan mayor presencia de personas en la universidad son las comunas ricas y no las comunas pobres. Y ese es un defecto estructural y de eso no se habla y de eso no se quiere hablar. Y se sí. habla mejor de chanfró, se habla mejor de la violación de derechos de las personas que querían darle y no pudieron hacerlo, que la van a hacer ahora, porque es un tema administrativo, la van a dar el 26 de enero. Sí, pero Y con el si, estrés anda a decirle a un cabro eso, pues barril, si weón. yo no quiero, pero es que eso para mí es importante, yo no lo estoy menospreciando, pero tiene una proporción en términos de gravedad completamente distinta a lo que está sucediendo en otros flancos del país para venir a Claro. rasgar vestiduras por los derechos. Y eso a mí me parece que Pero es no lo que, logro entender. mira, es que está bien. Aquí tienes a alguien que defiende, que defiende la otra posición. Lo que pasa es que esto es un tironeo, ¿ok? En tu discusión conmigo, digamos, amablemente, igual es un tironeo, porque no, yo no te voy a negar que el tema de el acceso a la educación y lo equitativo, lo igualitario, ay, no sé, de la Pero te educación es un entiendo. tema súper importante, casi el tema más importante, de hecho, desde mi punto de vista.